Nueva York directamente. Now let's Ahora switch gears and quisiera Rodrigo with pasar ARSAT. a Rodrigo con And obviously que nos it's va a a contar sobre ARSAT, government-owned, run satellite. que bueno, es una And I empresa. wanted to ask you your thoughts Y quisiera on government preguntarte innovation, how you bring qué pensás internet sobre to la rural areas, innovación del how do you gobierno, work cómo llevan or el don't Internet a work las with the zonas private rurales, cómo sector? trabajan What do you see o the no role como for con el ARSAT sector going privado, forward to really cuál es la vinculación que focus tienen, on innovation, cómo se technology? centran en la What are your innovación, thoughts around ARSAT? What's the tecnología future of y it? también cuál pensás que es el futuro del ARSAT. Bueno, se escucha bien, ¿no? Gracias, Noa. Me paro al igual que Alejandro y Daniel. Bueno, ante todo, agradecerte. Gracias, Noa. Gracias, Daniel, Alejandro. La verdad, muy ilustradoras las charlas. Felicitarlos, porque entiendo que quienes están acá han sido seleccionados después de un proceso bastante riguroso y que además tienen un compromiso, no solamente vienen pasivamente, sino que después tienen un compromiso de persuadir, de contar, de dar 10 charlas en distintos espacios y lugares. Felicitar a mi gobierno de la provincia de Córdoba, que ha posibilitado que este evento se suceda acá, que tengo el orgullo de poder participar en mi provincia y en mi tan querida ciudad. Así que felicitar al gobierno de la provincia de Córdoba. Esto es una extraordinaria oportunidad que tenemos los cordobeses, que tiene la sociedad y que tiene Argentina. Es un evento que va a tener 2 premios Nobel de Economía, que va a tener una de las personas más importantes y conocidas del mundo conversando con ustedes, que ha tenido y va a seguir teniendo paneles de especialistas en tecnologías. Entonces pensaba qué referencia o qué aporte puedo hacer, ¿no? Además de contestar tus preguntas, que sea de una manera complementario. Se me ocurrió hacer alguna especie de narrar una experiencia personal sin buscar ser autorreferencial, sino entendiendo que por ahí en la experiencia personal de uno se ven reflejadas experiencias de muchos. Empiezo diciendo cómo uno, en lo personal, cómo pasé de no creer a entender y a creer, ¿no? Y tiene que ver con la formación de cada uno. Hijo de un ingeniero, por excelencia un constructor, hijo de una escritora, una poeta, hermano de un ingeniero agrónomo, productivista, hermano de una pedagoga, pero además que practicó el veganismo y que así lo practica su marido. Hijo, en definitiva, de una profunda concepción humanista, era muy prejuicioso del discurso ambiental. Y creo que a muchos le pasa. ¿Cómo es esto? Sucede que los países que lograron sacar su gente de la pobreza, lograr estándares de desarrollo, que explotaron todos sus recursos naturales, que talaron todos sus árboles, que sacaron todos sus minerales, les exigen a los países que no lograron hacerlo que lo hagan. No tenemos primero que sacar nuestro 30% de pobres, no tenemos nosotros antes otras prioridades. Ese era el prejuicio, honestamente se los digo, esa es la experiencia de la evolución del pensamiento. Tengo 37 años, probablemente la década del 90 fue la que más me marcó, porque es el momento donde definís tus posiciones de lo público. Y ya en la década del 90 aparecían los primeros cruzados, ¿no?, en materia ambiental. Y la verdad que el primer aprendizaje fue muy personal y fue de naturaleza, casi te diría, moral, ¿no? Será mi madre, que todos los días que se siente a escribir quiere cambiar el mundo, será mi hermana con su visión, serán las discusiones con mi hermano y la necesidad de desarrollo productivo. Pero la primera reflexión fue de naturaleza ética, fue de naturaleza moral. El hombre no es dueño del ecosistema en el que convive. El hombre forma parte de ese ecosistema. Hijo rápidamente, probablemente, de ese razonamiento, tuvo experiencias como presentar un proyecto para que se cierre el zoológico de la ciudad de Córdoba. Me parecía que ya era suficiente, ¿no? Que los seres humanos tengamos encerrados a los animales al solo objeto del entretenimiento. Ya la naturaleza por la cual existieron los zoológicos en la humanidad no tiene ninguna razón de ser en el día de hoy. Fue resultado de una experiencia de entender el valor ético del hombre en el concierto de su ecosistema, el valor ético que tiene cada ser vivo, en la fauna, en la flora.
Después me tocó otro tipo de experiencia, mucho más racional, mucho más científica, comprobable. También en mi rol de legislador, recorrer los problemas que tenemos en esta provincia, pero que se repiten en todas las provincias y en algunos mucho más graves. Recorrer las poblaciones del norte que no tienen agua. Recorrer las superficies incendiadas. Córdoba, por su contexto, es una de las provincias con mayores índices de incendios, junto con Santiago del Estero, con Salta. Recorrer la realidad de nuestras inundaciones, que son cíclicas. Recuerdo una experiencia personal, iluminadora, digamos, ¿no? Descubridora, la realidad palpable, real, de lo que fue la inundación del 2015 en febrero, Sierras Chicas, las del sur de nuestra provincia, del este, que se repiten en Santa Fe, en La Pampa, que van año tras año. Entonces ahí tuve otro tipo de aprendizaje, ya no pura y exclusivamente desde el punto de vista personal, moral, ético, de entender qué es el hombre, qué son esos seres vivos que conviven con nosotros, sino una experiencia muy práctica. Las consecuencias del daño ambiental no están en un programa de televisión de Discovery allá lejos. Esta discusión que yo la veía con prejuicio no es una discusión de snobismo, de chetos, de tipos que ya solucionaron otros problemas y están lejos y nos dicen a nosotros con el dedo qué tenemos que hacer nosotros. Es un problema real, que salís de Córdoba y lo ves, y que afecta a los sectores más vulnerables, porque muere gente, porque se destruyen economías, se destruye fauna. Entonces, tomé conciencia que ese es el desafío del aprendizaje cultural. El hombre puede tomar conciencia. Y cuando uno toma conciencia, nace un interés y explora. Y así pasamos a entender por qué la economía clásica razona de la siguiente manera. Si talamos todos los árboles y los bosques nativos de la República Argentina y producimos con eso escarbadientes y los exportamos, aumenta nuestro PBI. Aumenta nuestro PBI per cápita y somos un país más rico, no más pobre. Y en realidad no es una falla del mercado. Es un mercado que está destinado a fallar. Por su lógica de razonamiento, entonces evolucionamos. Y apareció un gran progreso que fue el concepto de la economía sustentable, el desarrollo sustentable. Entonces, procuremos que el hombre adquiera los recursos necesarios para satisfacer su bienestar sin limitar, sin aminorar las habilidades de las generaciones futuras para que también satisfagan sus necesidades de bienestar. Fue una gran evolución. Pero entonces el razonamiento, probablemente injusto en su apretada síntesis, es: talemos todos los árboles y sustituyámoslo por otros cultivos que permitan a generaciones futuras satisfacer sus necesidades. Y ahí apareció lo que estamos discutiendo ahora, que es la economía verde, que es una evolución aún superior, que incorpora la necesidad de que el hombre mejore su bienestar, incorpora la necesidad de la equidad social, pero incorpora el riesgo ambiental. Fíjense, un parámetro hijo de la economía, la evaluación del riesgo y la necesidad de la diversidad en el ambiente. Entonces, un país que tala todos sus recursos naturales no es un país más rico, es un país más pobre. Y la economía verde tiene una variable que es central, que la define, que es la necesidad de distribuir equilibradamente las oportunidades económicas. Entonces ahí les quiero contar qué está haciendo ARSAT y desde dónde puede ayudar y desde dónde todos nos tenemos que comprometer en tratar de cumplir ese cometido de distribuir más equilibradamente el acceso a los bienes y el desarrollo armónico y equilibrado de las economías. El principal plan que tiene la empresa pública ARSAT es desplegar un tendido de fibra óptica de 36.000 kilómetros para que las sociedades que no tienen acceso a Internet, en una Argentina profundamente concentrada en el puerto y raquítica en su interior, pueda acceder a ese bien que es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como básico, que es el Internet, porque te permite potenciar tu desarrollo económico, productivo y cultural. Es una obra de infraestructura que procura que esas oportunidades estén ahí desparramadas en la inmensa geografía argentina, en donde también están desparramadas nuestras oportunidades y nuestros talentos.
Es un proyecto que procura resguardar los pueblos, evitar las migraciones y hablar de lo que la economía contemporánea está hablando, de sustituir el criterio vertical de la economía por un criterio horizontal de la economía, en donde se reivindica el locus, en donde ya no hace falta migrar y las opciones productivas pueden salir de cada región, y eso impacta directamente en el desarrollo ambiental. Te ahorra energía, te ahorra flete, te permite vivir desarrolladamente. Sería impensable que tengamos el conflicto irremediable del Riachuelo si no fuera resultado de uno de los países más concentrados y raquíticos en su interior. Es un aporte concreto y tangible que está tratando de concluir con 36.000 kilómetros de fibra óptica, que va a lograr que 1.300 pueblos del interior profundo de la Argentina, no va a cambiar el acceso a Internet o la ecuación de acceso a Internet en las ciudades más pobladas que tienen otro tipo de problemática y que bien no refería, por ejemplo, el desafío del 5G. Pero sí va a tratar de cambiar la ecuación de acceso a Internet en esas poblaciones en donde el promedio de acceso a Internet es de 500K y en Córdoba es de 15 megas. Y en Buenos Aires está siendo de 20 megas. Y en el interior de esta provincia, ni hablar del norte argentino, empieza a ser 1 mega, 500K, menos de 500K. ¿Qué también podemos hacer? Y esto ya tiene que ver con lo que creo que dejo para el final. ARSAT se ha propuesto ser una empresa que tenga una gestión modelo en esta materia. Por eso, ha logrado, lo escuchaba Daniel, con el edificio privado ha logrado inaugurar el primer edificio público con certificación LEED en oro. Está trabajando en sus ahorros de consumo energético, en su despapelización, en un proyecto de energías limpias, en la compra de insumos certificados ambientalmente. Eso es lo que concretamente está haciendo ARSAT, pero ¿en qué se enmarca esto? Y voy cerrando, ¿no? Primero, una definición, porque bien se ha hablado de la tecnología. Lo único que se debe endiosar es el ser humano. La tecnología es amoral, pero la tecnología nunca es neutra. Donde está, impacta, o reproduce desigualdades o disminuye desigualdades. O aumenta contaminación la propia tecnología o disminuye contaminación la propia tecnología. Entonces, en definitiva, para cerrar, decirles esta reflexión. Y citando a un tipo que es Joan Melé, que invito a que lo lean, que tiene que ver qué nos ha pasado que en el momento de mayor acumulación de riqueza, generación de bienes, evolución de la ciencia y de la técnica en la historia de la humanidad, tenemos esta tierra enferma. La tierra está enferma. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué es lo que no vimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos todos y cada uno hacer algo muy potente. Tomar conciencia y educar. Educan los padres, educa la escuela, educan los empresarios, educan los referentes políticos con la ejemplaridad. Educar para estimular un círculo virtuoso. Se puede educar en la moralidad, que es lo que uno anhelaría. Se puede educar también en la conveniencia, porque los conflictos son reales, tangibles y vienen por vos. Si uno educa, genera demandas. Demandas sociales que la nueva democracia tiene que receptar, porque si no el político no gana o el empresario no vende. Es el círculo virtuoso que entendemos que cada uno puede hacer y en realidad tenemos inmensas oportunidades. Hoy hay una gran oportunidad. En horas nomás va a estar hablando una de las personas más conocidas e importantes del mundo. Y en Barrio Müller van a decir, che, me dicen que esto va en Córdoba. Y van a prestar una oreja en una sociedad hiperinformada. La tecnología es otra oportunidad. Pero hay una inmensa otra oportunidad, que son las nuevas generaciones. Que se suelen criticar porque son individualistas, porque son hedonistas, muchas veces porque son efímeras, pero ¿saben qué? Son pacíficas, son creativas y tienen un germen. Tienen conciencia ambiental, que tenemos que regar y que tenemos que tratar de fomentar desde cada uno de nuestros lugares. Muchas gracias. Thank you, Rodrigo, for your Gracias, passionate Rodrigo. presentation.